Muy bien, quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios hoy en Mateo capítulo 26. Pero antes de darle el pasaje, que es el pasaje central, vamos a contextualizar un poquito qué era lo que estaba pasando. Esa es la noche, nos vamos a situar en la noche en que Jesús iba a ser entregado, ¿verdad? ¿Recuerda usted el momento que Jesús está con los discípulos, está compartiendo la cena, está disfrutando el último momento con ellos? Y pasan una serie de eventos que son importantes recordar. Jesús les comparte acerca de la relevancia, la importancia de la cena, lo deja como una ordenanza, como una enseñanza para todos nosotros. Y esa misma noche, después de haber hablado con ellos, el Señor le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces, ¿verdad? Que en esa madrugada Pedro lo va a negar. Y Pedro dice que él no lo va a hacer, que por ningún motivo. Y los demás discípulos se unen a Pedro y dicen que tampoco ellos lo van a dejar. Entonces, después de haber ocurrido eso, Judas sale y se va a entregar el lugar donde Jesús va a estar para que los del Sanedrín, los guardias lo capturen. Pero mientras ocurre eso, Jesús se va al monte de los Olivos a orar y está con los discípulos y se lleva a los 3 más cercanos y les pide que empiecen a orar. Y no sé si usted recuerda en ese pasaje que Jesús va y empieza a orar y se siente angustiado, regresa y los encontró ¿qué? Totalmente dormidos. Entonces, cuando Jesús regresó por última vez, después de que había pasado ese momento angustioso y le había dicho al Señor que si era posible que pasara ese momento amargo, dice la palabra en el versículo 47 de Mateo 26 lo siguiente. Dice que todavía estaba hablando Jesús con los discípulos. Les estaba hablando y les estaba diciendo que no podían ni siquiera orar una hora. Cuando llegó ¿quién? Judas. Ojo que vamos a hacer, después de leer el pasaje, vamos a hacer una comprensión de lectura. ¿Se acuerda cuando estábamos en el colegio, los que estamos ya más grandes, los otros, comprensión de lectura? Si usted está en el colegio se va a acordar fácilmente. Entonces, ojo que le voy a hacer unas preguntas. Entonces, préstele atención al pasaje, vaya imaginándoselo. Dice que llegó Judas en ese momento, que era uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Otro de los evangelios dice que venía una gran cantidad de soldados romanos y guardianes del templo con armas, con palos y con antorchas encendidas para aprender a Jesús. Dice que los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Jesús ya les había dicho, o Judas ya les había dicho, al que yo besé, ese es Jesús. A ese arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres, o sea, los que venían con Judas por su parte, arrestaron a Jesús. ¿Se está imaginando todo lo que está pasando? Están los discípulos aquí con el Señor, están hablando, de repente llega un grupo, una multitud de hombres armados. Judas llega y besa al Señor, a ese, y dice, a este es al que hay que arrestar. Van y lo apresan y entonces dice en el versículo 50, Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Los hombres por su parte arrestaron a Jesús. Versículo 51. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó la oreja a uno de los que iban en ese lugar. Ahora Jesús le dijo, guarda tu espada. Mira el de al lado, dígale, guarda tu espada. Sí, guarda tu espada, porque al que mata con espada lo matarán. Listo, entonces tiene eso en la mente ya que era lo que estaba sucediendo. Jesús estaba en el monte de los Olivos, estaba orando, regresó, encontró a los discípulos dormidos y empezó a decirles, ustedes tienen que orar porque pronto entrarán en tentación. Y mientras él les compartía eso, llegó la multitud de hombres que acompañaba a Judas para arrestarlo. Judas lo entregó, los hombres lo arrestan y mientras se producía el arresto, uno de los que estaba con Jesús sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los siervos del jefe del Sanedrín. Eso fue lo que sucedió. Ahora, los evangelios son espectaculares porque cada uno de ellos nos da un detalle complementario. Los evangelios se complementan. Entonces, mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 47 al 51 frente al mismo evento, a lo que estaba sucediendo. ¿Qué escribió aquí el médico Lucas? Dijo, Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían ¿qué? Muchos hombres. Judas se acercó para besar al Señor Jesús
Y Jesús le dijo, Judas, ¿sí se da cuenta ya de los detalles? Con un beso me traicionas a mí, el Hijo del Hombre. Cuando los discípulos vieron lo que iba a pasar, le dijeron a Jesús, Señor, ¿los atacamos con la espada? Ya empieza usted a ver los detalles adicionales. En el otro, uno sacó la espada y le cortó ¿qué? La oreja. Aquí ya nos muestra que los 11 discípulos que estaban con Jesús le preguntaron, Señor, al ver a la multitud de gente que venía con armas, con palos, cuchillos, le dijeron, Señor, ¿qué? ¿Los atacamos con la espada? Entonces, uno de ellos sacó su espada y le cortó la oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús dijo, alto, no peleen, dígale al de al lado, no pelees. Alto, no pelees. Luego tocó la oreja del sirviente y lo sanó. Ahora veamos qué dice Juan capítulo 18, versículo 10 al 11, donde se amplía. Todavía no sabemos quién fue el que le cortó la oreja. Bueno, muchos ya hemos leído la historia y sabemos quién fue. Pero tal vez muchos no saben quién fue el que le cortó la oreja. Hasta ahora los evangelios no nos han dicho. Pero Juan fue aún más detallista. Cada uno fue dando un detalle. Y aquí el apóstol Juan escribió lo siguiente. Dijo, en ese momento Simón Pedro sacó su espada, le cortó la oreja derecha. Ya sabemos quién fue y a dónde fue el corte. ¿Quién fue el que sacó la espada? ¿Quiénes preguntaron, Señor, peleamos? Todos los discípulos. ¿Sacamos la espada? Ahora hay un detalle interesante. Y la Biblia nos dice que los discípulos contaban con 2 espadas. Los demás, ¿de qué se armarían? De piedras, de palos. ¿Cierto? Que cuando una pelea uno se arma de lo que sea. Pero de los 11, 2 tenían espada. Fíjese que el otro no la sacó. No sabemos quién era el otro que tenía espada. Pero la Biblia nos dice que en ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco. Ya nos dan hasta el nombre del sirviente, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro, guarda tu espada. Vuelve y dígale al de al lado, por favor, guarda tu espada. Guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Entonces, muy bien, con la escena clara, yo creo que ya todos tenemos la escena bien clara, ¿no? Ya sabemos qué fue lo que pasó. Estaba Jesús hablando, llegó Judas, le dio el beso traicionero, capturaron a Jesús y mientras lo iban a apresar, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿qué hacemos? ¿Peleamos? ¿Sacamos la espada? Y ni siquiera alcanzó a responder el Señor cuando Simón Pedro sacó la espada y le cortó la oreja. ¿Qué oreja fue la que le cortó? Le cortó la oreja derecha. A ver, préstame la oreja derecha. Le cortó la oreja derecha. Aquí está Malco, el que arrestó al Señor Jesús. Véalo, aquí está. Ahora, ¿cuál es la escena? Bueno, en esta escena, ¿cuál es la emoción principal que se manifiesta? Acuérdese que hablamos el fin de semana de las emociones ahí descontroladas y todo eso. ¿Cuál es la emoción principal que se manifiesta en todo esto? ¿La qué? La ira. Mira el de al lado, dígale, la ira es la emoción principal. Ahora, pensemos por un momento. Vamos a ponernos en los zapatos de los discípulos, ¿cierto? Estamos tratando de orar, pero la oración se pone pesada, la cosa está dura, ya la noche, la madrugada, tenemos sueño, nos dormimos, de pronto llega el Señor, nos levanta, nos regaña, nos dice, no pueden orar ni siquiera una hora. Nos está enseñando el Señor cuando llega una multitud de gente. ¿Qué es lo que sentimos todos en ese momento? Miedo, ¿cierto? Entonces empezamos ahí a tomar posición defensiva. Señor, peleamos, entonces imagínese, dígale al de lado, yo cogí un palo, yo cogí una piedra, yo cogí... ¿Quién es el de la espada yo para dársela? A ver, ¿quién quiere ser Pedro hoy? ¿Cuál de los discípulos no pudo controlar esta emoción y terminó cortándole la oreja a Malco? ¿Quién fue? Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? Guarda tu espada. Y así titulé la enseñanza en esta noche. Dígale al del lado, guarda tu espada. Guarda tu espada. La espada que hay que guardar en esta noche es la ira descontrolada. La ira que no tiene dominio es pecado. Y yo quiero hablarte de esa clase de ira en esta noche y de cómo podemos controlarla. Entonces hoy vamos a aprender ¿a qué? A guardar la espada. Así que mira al del lado y dígale, vamos a guardar la espada. ¿Sí? Vuelve y dígaselo porque cálmate, vamos a guardar hoy la espada.
¿Qué es la ira? Recordemos que es la ira. Es una emoción dada por Dios. La ira es una emoción que Dios nos regaló y tiene dos características. Número uno, que es universal. ¿Qué significa esto? Que todos la tenemos. A todos nos fue impartida la ira. Dios nos regaló a todos la ira. ¿Por qué? Porque aquí viene la segunda característica, y es que la ira es básica y cumple funciones importantes en nuestra vida. Es básica, es fundamental, es de las emociones primarias que todos necesitamos. Entonces, la ira me ayuda a desarrollar conductas de defensa y de ataque cuando nos sentimos bajo el riesgo o el peligro. Y eso fue lo que los discípulos experimentaron. Estaban los 11 hablando con el Señor, apareció un grupo de personas que venían armadas con palos, con cuchillos, con fuego, y ellos inmediatamente sintieron que el riesgo se pusieron en posición ¿de qué? De defensa. Dijeron: Señor, los atacamos con la espada. Ahora imagínense, iban a perder porque la multitud venía armada y estos eran 11 tipos con 2 espadas y 9 palos y 10 piedras, no tenían más de eso. Pero la ira nos ayuda a tomar esa actitud defensiva, esa actitud de ataque cuando nos sentimos en riesgo, y es parte de nuestra supervivencia. La ira nos vigoriza, o sea, nos da la energía para tomar decisiones, para poder alejarnos de personas peligrosas o de situaciones que pueden traer a nuestra vida riesgo. Y también la ira nos ayuda a regular nuestra interacción social. Para eso fue dada la ira de parte de Dios. Ahora, todos los que estaban en ese lugar, incluyendo el Señor Jesús, creo que esa noche enfrentaron ¿qué? Molestia, ira. Ahora piense lo que sintió el Señor Jesús cuando Judas le da el beso. ¿Qué sentiría usted frente al beso traicionero? ¿Alguna vez lo ha besado a alguien que después lo traiciona? Y Jesús lo sabía desde siempre que lo iba a traicionar, imagínense. Entonces yo creo que el Señor entiende nuestra emoción. Ahora, 10 de los discípulos que estaban con Jesús supieron reaccionar siguiendo la voz del Señor. Esperaron la orden del Señor. Todos se sometieron a lo que el Señor decía, menos uno, Pedro. Pedro fue impulsivo. Pedro reaccionó, ni siquiera pasó por alto la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz que estaba hablando ahí, y no supo dominar lo que estaba pasando dentro de él. Ahora, ¿cómo determinar si esta emoción o esto que estoy sintiendo es sano o no es sano? Este pasaje nos da un detalle que nos permite saber o entender cuál es la línea que no debemos cruzar. ¿Cuál es la línea? Porque la Biblia dice en Efesios 4:26 que podemos airarnos, pero no debemos pecar. Entonces, ¿cómo no pecar? O sea, ¿cómo sabemos que la ira se está saliendo del cauce, que la ira se está descontrolando, que la ira puede causar estragos, que la ira me puede llevar a herir a alguien? Porque aquí la consecuencia del acto irreflexivo de Pedro fue una persona herida. Y el Señor tuvo que entrar a reparar la herida de esa persona. Y a veces nosotros somos así. Nos descontrolamos y empezamos a herir. Entonces, ¿cuál es la línea que debemos cuidar para no descontrolarnos y pecar? Airaos, pero no pequéis. O sea, o como otras versiones dicen, pueden molestarse, pueden enojarse, pero no dejen que el enojo los controle. Entonces, a pesar de que Jesús dio la orden, ¿cuál fue la orden del Señor Jesús? No peleen. Alto, guarda la espada, no pelees. No. Pedro no fue capaz de escuchar la voz del Señor. Los otros 10, el que tenía la espada adicional la guardó, los otros tiraron las piedras, los palos, porque la voz del Señor había dicho: no ataquen. ¿Y saben por qué? Porque la espada representa algo muy especial. La espada representa protección. Y en ese tiempo el Señor lo que les estaba hablando es que la espada es para protegerse. Y en otras palabras podríamos decir, la ira que Dios nos dio a nosotros, esa emoción básica, es para protegernos, no para atacar. Por eso el Señor le dijo a Pedro: guarda la espada, porque la espada no es para atacar, la espada es para protegerte. La ira no es para atacar a nadie, la ira no es para gritar a nadie, la ira no es para golpear a nadie, la ira no es para lanzarle las cosas a alguien, la ira no es para tirarle la puerta a alguien. La ira no es para irritarse con nadie. La ira no es para murmurar de nadie. La ira no es para criticar a nadie. La ira fue dada por parte de Dios para proteger nuestras
emociones, nuestra vida aquí en la tierra. Y Pedro pasó por alto eso. Pedro no entendió una herramienta que Dios le había dado. Y así nos pasa a nosotros cuando no entendemos esto acerca de la ira. Entonces, ¿cuál es la línea que tú no debes cruzar? Jamás pasar por alto la voz del Señor, la voz del Espíritu Santo. Te aseguro, ¿cuántos de ustedes se han airado como yo? No me saque la piedra, diga la verdad. ¿Cuántos, de verdad, levante la mano y diga, cuántos se le ha salido la piedra ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí y han pecado? Han pecado. Gracias, me evitó la piedra. ¿Por qué? Porque no somos capaces de guardar la espada. Entonces, le aseguro, siempre que nosotros vamos a pecar, el Espíritu de Dios está ahí. ¿Quién nos redarguye y nos convence de pecado? El Espíritu Santo. Cada vez que uno que se está irritando, el Espíritu de Dios le está diciendo que abandone, guarde la espada, guarda la espada, no grites, no insultes, no manotees, no tires las cosas. Todas esas cosas me han pasado a mí, pero el Espíritu Santo siempre tiene una voz de alerta. Jesús tenía una voz de alerta. 10 de ellos escucharon la voz y no empezaron a pelear. Uno solo, que no fue capaz de controlar sus emociones, fue el que hirió a otra persona. Entonces, la línea que debemos cuidar es la voz del Espíritu Santo. La ira se vuelve pecado cuando dejamos de atender la voz del Espíritu Santo, que me pide que no convierta la espada de protección en un arma de ataque. Ahí empezamos, ¿qué? A pecar. Efesios 4, 26, 27 dice, si se enojan, no permitan que el enojo o que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, toda la semana, todo el mes. Hay unos que todavía están enojados. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. O sea, cuando yo decido seguir bravo, cuando yo no atiendo la voz del Espíritu Santo, yo le estoy abriendo una puerta a Satanás. Yo le estoy abriendo una puerta al diablo para que me siga, ¿qué? Tentando. Entonces, si no supe controlar mi ira conduciendo, si no supe controlar mi ira con mis papás, si no supe controlar mi ira con mi esposa, le aseguro que apenas salga de la casa, algo va a pasar. Le aseguro que apenas me baje del carro, algo va a pasar. Le aseguro que apenas llegue a la oficina ese día, algo va a pasar. Le aseguro que si llego a la universidad ese día, el profesor dice, bueno, vamos a sacar una hojita, un quiz sorpresa. O en el colegio, porque algo va a pasar, porque tenemos una puerta abierta. Jesús le mandó a guardar la espada porque para el Señor la espada era simplemente un elemento de protección. Así como la ira que Dios nos da es un elemento de protección y no para herir a la gente. Entonces, ¿alguna vez le ha pasado lo que a Pedro le pasó? Usted me acaba de decir que sí le ha pasado lo que a Pedro le pasó. Que oímos la voz del Señor, oímos la voz del Espíritu Santo, pero pasamos por encima de ella porque lo que prima en nosotros son las reacciones y no el dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿cómo se ha manifestado esa ira descontrolada en su vida? Cuénteme y yo le voy a contar las mías. ¿Qué le parece? Hagamos eso, un intercambio de experiencias de ira. Estamos aquí en el Club de la Ira para sanar la ira. Entonces, cuénteme cómo han sido sus experiencias, cómo se ha expresado. Pedro sacó la espada y le cortó la oreja derecha al siervo del jefe del Sanedrín. Esa fue la expresión de la ira de Pedro. Ahora, ¿cuál ha sido la expresión de ira tuya? A ver, lo escucho en esta noche. Cuénteme cómo han sido las expresiones de ira suyas. Ya, con palabras, insulta, eso, muy bien, así, ya somos dos, bien. Malos gestos, gritas, ajá. Tirando las cosas. ¿Cuántos alguna vez han tirado algo como yo? Sí, uno tira lo que sea. Y le voy a contar algo. Hace muchos años, cuando yo estaba en Londres, como la peluqueada era costosa, cortar el cabello era costoso, mi esposa muy amablemente me ponía la máquina. Sí. Entonces un día yo le dije, ay, ya le tenía confianza, ¿no? Le dije, hazme un corte aquí, devάστame aquí. Y de pronto hubo un silencio sepulcral.
Y vino la emoción negativa, ¿cierto? Vino la ira, defensa. Me levanté yo, salí corriendo, busqué un espejo y me di cuenta que me había trasquilado. Hueco literal. Ahora, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue mi reacción? Coger el espejo y tirarlo contra el suelo. ¿Ira qué? Descontrolada. Entonces, manifestamos la ira a través de gritos, insultos, manoteos, caras, tirando cosas, golpeando. Hay gente que golpea la pared, que golpea las puertas, que golpea el carro, que golpea todo. Esas son manifestaciones externas de la ira, pero también hay otras manifestaciones internas. Las externas son visibles, pero le aseguro que a usted también le ha pasado esto, que la ira lo pone de mal humor. Nadie le puede decir nada, nadie lo puede mirar, nadie le puede, nada, irritable, todo le molesta. Nadie lo puede coger sino con pinzas y con guantes de carnaza para que usted no pique. Amargura, resentimiento, hostilidad, crítica. Todo esto es una manifestación interna, o sea, que se produce en el corazón de la ira. La externa es evidente, pero las otras también son peligrosas. Ahora, preguntémonos, ¿qué cosas nos llevan a que la ira se descontrole? Entonces, hay algunas situaciones que nos llevan a actuar de esa manera desenfrenada. En el caso de Pedro, en el caso de nosotros, ¿qué nos lleva? 4 cosas que nos llevan a actuar de esa manera. Número 1, la injusticia. Cuando sentimos que se violan nuestros derechos, nuestro deseo es sacar ¿qué? La espada. Cuando nos sentimos violentados en lo que nosotros demandamos o exigimos, nos sentimos ¿qué? Con el derecho de sacar la espada. Y ahí empezamos a gritar, y ahí empezamos a insultar, y ahí empezamos a lanzar cosas, y ahí empezamos a irritarnos, y ahí empezamos a andar todo el día de mal genio. Porque una injusticia activa la ira descontrolada. Al rey Saúl le pasó esto. Primera de Samuel capítulo 20 versículo 32 al 34 dice: pero Jonatán le respondió: ¿y por qué ha de morir? Refiriéndose a David. ¿Qué mal ha hecho David? En vez de responderle, Saúl le arrojó la lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa. Y yo creo que no se levantó, permiso papi, sino cogió, tiró la silla, tiró la copa y no participó más de la comida en el segundo día de la fiesta. Estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David. Fue así como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David. Los dos estaban ¿qué? Furiosos. El papá por unas cosas y el hijo por otras cosas. Jonatán se molestó por una injusticia y tenía todo el derecho de molestarse porque lo que el papá estaba haciendo era injusto. No había ninguna razón o argumento válido para que este rey asesinara a David cuando David era un siervo fiel, pero eso no le daba el derecho de hacer lo que hizo. No le daba el derecho de levantarse, tirar las cosas e irse. La injusticia te puede llevar a actuar mal. Otra razón, el dolor o las heridas del corazón. Entonces, cuando hay heridas no sanadas, nosotros podemos reaccionar de manera violenta, con una ira descontrolada. Esto le pasó a los 12 hijos de Jacob, a los 11, pues a los 10. En este caso eran los 10 más José. Génesis 37, 3 al 4 dice: Jacob amaba a José más que a sus otros 10 hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Por eso sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería a él más que a ellos. O sea, tenían razón, se sentían afectados, lógico, pero esa herida no tratada, no sanada, lo llevó a odiar a su propio hermano. Otra razón por la cual nosotros actuamos de esa manera es el temor. Temor al futuro, temor a lo que va a pasar mañana, temor a lo que puede suceder con lo que otra persona haga, y le pasó al rey Saúl también. Primera de Samuel 18, 28 al 29 dice: cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad lo amaba, le dio mucho miedo. Por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo toda la vida. Miedo al futuro, y entonces ahora él va a ser el futuro rey y a él lo van a poner como a él lo quieren, como a él lo estiman, entonces yo voy a perder mi posición. Miedo o amenaza hacia el futuro. Y finalmente la última razón es por la frustración. No sabemos manejar la frustración. No sabemos manejar las cosas cuando no suceden como nosotros esperamos. Cuando nuestras
decisiones o nuestro comportamiento es rechazado, como Caín. Génesis 4, 3 al 5 dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto molestó mucho a Caín. Y yo que hice el trabajo mejor que él, y yo que me trasnoché, y este que se llegó aquí de colado en el trabajo, y él también saca la nota, sacó más que yo en la sustentación. Yo no entiendo eso. Eso trae frustración. O que usted está haciendo su trabajo lo mejor posible y llegue a otro y a otro le den el ascenso que usted espera, eso trae frustración. Lo mismo que Caín dice, esto le molestó mucho a Caín, y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Versículo 8 dice: y un día Caín invitó a su hermano. Cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Entonces, ojo con lo que te voy a decir. Lo natural, lo normal, lo cotidiano en cada uno de nosotros es responder con furia y con agresividad cuando nos vemos amenazados. La reacción de Pedro fue una reacción natural. Solo el espiritual puede entender la voz espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces nos toca andar más en el espíritu que en la carne, porque la acción natural de una persona es siempre responder con furia. Me atacan, yo ataco. Ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, la ley que se movía en el Antiguo Testamento. Así operábamos y así operamos nosotros muchas veces. Ahora, ¿cuáles son los tipos de ira descontrolada que yo puedo enfrentar? 3 tipos de ira descontrolada, porque a veces pensamos que solo la ira evidente, la ira reactiva es la que todos tenemos. Ese es el primer tipo de ira, la ira reactiva. Es la que nos lleva a reaccionar inmediatamente, recibimos el estímulo que nos hace sentir perjudicados. Apenas nos insultan, insultamos. Apenas nos agreden, agredimos. Apenas nos alzan la voz, alzamos la voz. Apenas nos tiran lo primero, nosotros respondemos una vez. Esa se llama ira reactiva. Y generalmente se manifiesta a través de ¿qué? De gritos. Eso es la primera reacción. Me gritan, yo voy en la calle y me hacen algo y yo grito, o yo insulto, o yo agredo, o yo golpeo, porque es una ira reactiva. No piensa, no, es algo instintivo que está en nosotros. Ese es el primer tipo de ira descontrolada. Y pensamos muchos de nosotros que esa es la única ira que nos alberga, pero hay una ira aún más peligrosa que se llama la ira pasiva-agresiva. Ira pasiva-agresiva es cuando yo decido atacar indirectamente al que me ha atacado. Lo ataco indirectamente, ¿cómo? Hablo mal de ella. Entonces, fíjese, ojo, la crítica tiene inmerso ira escondida. Cuando empezamos a criticar a alguien, de pronto lo que hay detrás de esto es ira escondida. Cuando reprimimos nuestra admiración, un día lo admirábamos y ahora ya no hablábamos. ¿Y cómo te parece el trabajo de fulanito tal? Normal, no opino. Ira pasiva agresiva es cuando yo no le hablo a mi mujer. ¿Está bravo? No. ¿Quiere algo de comer? No tengo hambre. ¿Sí le ha pasado a los casados? Entonces, cuando su mujer le deje hablar, dígale, deje esa ira pasiva agresiva, dígame las cosas. Entonces, la crítica tiene un ingrediente de ira escondida. Ojo con eso, esa es la ira pasiva agresiva. Y finalmente la más peligrosa para mí de todas, la ira evitativa. No siento nada, no me ha dolido nada, no estoy molesto. La verdad, para mí es indiferente lo que me hizo. Yo soy como el ganso, sus dardos me resbalan. Y eso es mentira. En realidad lo que le pasó sí lo afectó. Y termina usted alejándose, usted termina apartándose de esa persona. Entonces, ojo, la explosiva es la más evidente, porque gritamos, porque pataleamos, porque tiramos, porque golpeamos, porque insultamos, porque agredimos. Pero las otras dos son ¿qué? Más peligrosas, porque se camuflan muy bien dentro de nuestras actitudes diarias. Entonces, si usted por ahí ve en la calle a alguien y no lo quiere saludar, de pronto lo que usted tiene es ira escondida.
Si usted ve a alguien y siente por allá incomodidad, pero no, realmente no me hizo nada, yo no sé por qué eso. Es porque usted tiene una ira escondida. Ahora, ¿por qué reaccionamos así? ¿Por qué Pedro sacó la espada y pasó por encima de la voz del Señor? ¿Por qué reaccionamos así? Primera razón, porque nuestro temperamento no está controlado. Todos tenemos un temperamento que Dios nos dio. A unos coléricos, a otros sanguíneos, a otros melancólicos y a otros flemáticos. Pero todos de una u otra forma tienen una pizca ¿de qué? De ira, porque la ira es universal. Entonces, cuando nuestro temperamento no está bajo el control del Espíritu Santo, vamos a reaccionar de esa manera. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque nuestra familia ha sido así, iracunda, o porque nuestro contexto social ha sido así, iracundo. En Colombia, ¿quiénes son los más iracundos? Los santanderianos. Es que los santanderianos somos así, mano. Usted no sabe que eso es una mentira. Dígale, eso es mentira. Es que los Gómez somos así. Es que los Martínez somos así. Es que los Rodríguez somos así. Es que los Pérez somos así. Es que allá en la familia todos hablamos duro y gritamos. No es que estemos bravos, pero herencia familiar. Y también reaccionamos de esa manera y sacamos la espada cuando debemos mantenerla guardada. Es porque no sabemos cómo lidiar con el enojo. Nos han dicho que el enojo es mejor dejarlo quieto, que no tratarlo, que no trabajarlo. Y en realidad el enojo sí hay que trabajarlo. El enojo sí hay que tratarlo. El enojo sí tiene una forma para controlarlo, pero necesitamos que enfrentarlo. Todas las emociones que se convierten en emociones negativas siempre hay que enfrentarlas. Hay que desenmascararlas. Hay que buscar las razones. Siempre hay que buscar la raíz. Porque si no, simplemente estaremos siempre cortando el árbol, y el árbol podrá desaparecer por un tiempo, pero al cabo de unos años volverá a crecer. Entonces, para que el mal desaparezca, hay que cortar siempre las cosas de raíz. La ira descontrolada en cualquiera de sus versiones, la ira evidente, la ira que se esconde, siempre va a afectar mi relación con Dios. Siempre entristecemos al Espíritu Santo. Cada vez que gritamos, cada vez que insultamos, cada vez que peleamos, cada vez que dejamos de hablarle a alguien, cada vez que lo criticamos, cada vez que hablamos mal de ella y por detrás murmurando, estamos entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Porque los arrebatos de furia son una manifestación de las obras de la carne. Y cuando yo soy carnal, yo estoy entristeciendo al Espíritu Santo. El que es espiritual, que piense en las cosas espirituales. Pero porque el carnal solamente hace las obras de la carne, dice que son evidentes las obras de su naturaleza pecaminosa. Entonces la ira descontrolada sí afecta mi relación con Dios. Afecta. ¿Por qué? Porque pasé por encima de la voz preventiva del Espíritu Santo. Entristezco. La Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Entonces, cada vez que usted grite, cada vez que usted manotee en el carro, cada vez que usted se pegue al pito como yo, ¿usted está entristeciendo a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted le diga a la mujer, no estoy bravo, pero lleva 3 días que no le dice ni mu, ¿usted está entristeciendo a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted llegue al trabajo y vea a la persona y usted se haga el loco, pero por detrás dice que flojo, que perezoso, mírele el trabajo, usted está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente afecta mi relación con Dios, afecta mi relación con otros. Por eso Jesús le dijo, guarda la espada, porque el que mata a espada morirá. En otras palabras, si tú eres un gritón, lo que vas a recibir son ¿qué? Gritos. Si tú lo único que haces es golpear las paredes, las puertas, las cosas, vas a recibir ¿qué? Violencia, golpes. Porque nosotros no vamos a recibir de lo que no sembramos. Nosotros siempre recibimos de lo que sembramos. Si siembras violencia, cosecharás ¿qué? Violencia. Entonces tenemos que pensar eso. Y también, ojo, mire, hay gente que se ha muerto por la ira. Ataques cardíacos, problemas de gastritis, de colon, de todo eso. Por dentro son ¿qué? Están destruidos, producto de la ira descontrolada. Ojo, la presión alta puede ser un efecto de una ira descontrolada. Taquicardia, problemas cardiovasculares. El Salmo 106, 32 al 33 están hablando acerca de Moisés y el salmista dijo, también le indignaron en las aguas de Meriba y por causa de ellos, hablando del pueblo de Israel, le fue mal a Moisés. A Moisés le tocó lidiar con gente muy conflictiva, muy problemática.
Y mire lo que produjo una persona conflictiva en la vida de Moisés. Dice, porque hicieron que su espíritu se amargara. ¿Sabe qué trae la ira? Amargura. ¿Y sabe qué trae la amargura? Se va la gracia de Dios. No podemos brillar. ¿Qué nos hace diferentes? Usted no ve que dicen, ay, esa persona se ve tan diferente, tan radiante, yo no sé qué tiene. La gracia de Dios. Pero cuando yo soy una persona iracunda, que grita, que pelea, que es violento, que no es capaz de controlarse, la gracia se aparta y dejamos de brillar. Moisés no supo controlar la ira, no se aguantaba al pueblo. El pueblo le exigía agua, 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 agua. Y el Señor le dijo, ok, háblale a la peña. Y ese día ya Moisés estaba aburrido, estaba harto, estaba cansado de ese pueblo y lo que hizo fue golpear la peña. Y se perdió la oportunidad de entrar a la tierra prometida. ¿Se amargó qué? El espíritu. ¿Qué va a hacer la ira en tu vida? Te va a amargar. ¿No te ha amargado el día la ira? Llegas a la casa y llegas amargado y todo el mundo tiene que buscar escondedero porque tú llegaste amargado, lleno de ira, lleno de cólera. Se fue amargado en el día como usted le abrió la puerta a Satanás. Satanás se ha encargado de que amargarlo más. Y usted cuando llega en la noche está echando chispas, pobre de su familia. Entonces, ¿cómo enfrentar la ira descontrolada? 2 remedios. Un remedio espiritual y un remedio natural. Entonces, el espiritual, ¿qué es? Oración. Si usted ha reconocido que usted reconoce que es una persona que le cuesta controlar la ira, ore. Dice, no reciben, Santiago 4:2, porque no piden o porque piden mal. Entonces, si usted reconoce que le cuesta controlar la emoción y que usted es de los que saca la espada cuando se ve amenazado, dígale, Señor, yo quiero guardar la espada. Ayúdame, Espíritu de Dios. El fruto tuyo es amor, gozo, paz. Cuando empiece la irritación por dentro, porque esa es como la forma en que me doy cuenta yo que me voy a poner furioso, es que empieza una irritación por dentro, una incomodidad, un fastidio, una jartera, una molestia. ¿Sí la ha sentido? Entonces, cuando usted sienta ese estímulo negativo, usted va a empezar, Espíritu de Dios, dame paz. Espíritu de Dios, dame dominio propio. Que yo no le responda a ese de la moto, al del carro. Que yo no le responda a mi mujer, dame paz. Que mi hijo no me saque la piedra, porque los hijos le sacan a uno la piedra, ¿sí o no? Entonces, que no me descontrole. Aquí el adulto y espiritual soy yo. Diga cualquier cosa de eso y verá que el Espíritu de Dios le va a dar paz. El Espíritu de Dios le va a dar dominio propio. Y lo número 2, remedios basados en la acción natural. Lo primero es acepte que tiene una emoción descontrolada, que le cuesta, cuéntele a alguien. Dígale, mire, yo no sé qué me pasa, a mí me dicen y eso como que me tocan la herida, la vena y eso salto yo como Pedro, saco la espada y le mocho la oreja a más de uno. Acepte que tiene esa emoción descontrolada. Trabaje para que pueda entender cuáles son los puntos que le molestan. A veces nos confundimos y pensamos que son ciertas cosas, pero en realidad pueden ser bobadas, cosas fácilmente resolutivas por parte de nosotros. Entonces busque, ¿qué es lo que me molesta a mí? ¿Por qué me molesta que esto no hagan esto? ¿Por qué me irrita esto? ¿Qué es lo que pasa? Para que usted pueda encontrar una solución. Hable con las personas que lo molestan, que lo irritan, pero con palabras blandas. La palabra blanda calma ¿qué? El enojo. Dígale, mire, no me gusta que llegue tarde. Mire, no me gusta que haga el trabajo de esa manera. No sea mediocre, por favor, haga esto, lo otro. Porque a mí si hay algo que me moleste es la gente mediocre. Me molesta estar detrás de la gente diciéndole lo que tienen que hacer, repitiéndoselo una y otra vez. Me molesta que no hagan las cosas con calidad. A mí eso es lo que me molesta, no sé qué le moleste a usted. Y me ha tocado trabajarlo con las personas que están aquí. Y les digo, no me haga eso, que eso a mí me ¿qué? Si usted no quiere que yo le corte la oreja, no haga eso. Busque la manera para que esas personas no se sientan también heridas, porque Pedro no midió las consecuencias de sacar la espada, hirió al otro. ¿Quién fue el que tuvo que venir a sanarlo? Jesús. Entonces, que no le pase a usted. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque esta espada se quedó en la oficina. Le voy a decir, venga acá, que vamos a hablar. Si usted no quiere que le moche la oreja, haga bien las cosas. Y finalmente, deje de mirar las cosas que le pasan como ofensas personales. No mire todo como personal. Es que se metieron conmigo, es que lo otro.
De verdad, pídale al Espíritu Santo que le ayude a ¿qué? A bajarle a la presión, para que usted pueda ver las cosas no desde me la tienen montada, es que a mí todo es a mí, todo es a mí, todo a mí, es que ese Señor me la tiene a mí, al rojo vivo. No, usted va a guardar ¿qué? La espada. Recuerde esto, Proverbios 14:17 dice: el que es irascible hará locuras. Proverbios 14:17 dice: el que es irascible hará locuras. Y quiero que te lleves esto para terminar, para que tú lo medites. La ira descontrolada es un veneno porque amarga tu espíritu. Cada vez que tú comes o bebes de la copa de la ira descontrolada, estás bebiendo veneno para tu alma. Te estás amargando en tu espíritu. Y Dios no te quiere ver así. Amén. Entonces, si usted quiere orar por esa rabia, por ese enojo hoy, le invito a que se ponga de pie. Señor, necesitamos de ti hoy. Reconocemos hoy delante de ti que sí, la ira se ha descontrolado, que hemos sacado la espada, que le hemos cortado la oreja a más de uno. Y hoy te pedimos perdón por eso, Señor. Perdónanos porque somos impulsivos. Y yo le voy a animar a que usted reconozca cuál es el tipo de ira o los tipos de ira que lo han dominado. Tal vez la ira que te ha controlado es la ira reactiva. Entonces la gente te dice algo y tú inmediatamente te armas y empiezas a insultar, a agredir, porque te sentiste violentado en tus derechos, porque una injusticia se posó sobre ti. Pero recuerda hoy, la espada, que es la ira, no fue dada para atacar, sino para protegernos. Señor, y hoy te pedimos perdón por aceptar en nuestra vida la ira reactiva. Te pedimos perdón hoy, Señor, por también aceptar la ira pasiva agresiva, que nos lleva a criticar, que nos lleva a señalar, que nos lleva a hablar mal de otro, aún a no hablarle, porque no queremos enfrentar la molestia, no queremos enfrentar el enojo. Te pedimos perdón aún por la ira evitativa, por la ira que nos lleva a abstraernos de la realidad y a hacernos creer que no pasa nada cuando nuestro corazón es una olla a presión. Y hoy te pedimos perdón por ella, Señor. Te entregamos hoy nuestro temperamento. Te entrego mi temperamento. Y si usted sabe cuál es su temperamento, dígale: Señor, yo soy colérico y soy fuerte y soy demandante. O tal vez usted es melancólico, entonces es más callado, introvertido, pero se traga la ira. O tal vez es de los que, como no se atreve a enfrentarla, empieza a hablar por ahí. O tal vez usted es flemático y dice: a mí no me pasa nada, yo no siento rabia, cuando su corazón está lleno de veneno. O tal vez usted es sanguíneo y se hace loco con la ira. Señor, ponemos delante de ti todos nuestros temperamentos y te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayudes a controlar la ira negativa. Aún si hay herencia familiar hoy de violencia, de maltrato, de gritos, de insultos, si por nuestras venas naturales corre esa herencia de maldición, hoy la rompemos en el nombre de Jesús. Porque el hombre viejo queda atrás, las cosas viejas quedan atrás. Yo no soy un llamado ni un elegido para vivir de manera pecaminosa. Así que hoy toda herencia de maldición, de ira descontrolada, la rompo de mi vida y la echo fuera en el nombre de Jesús. Renuncio en esta noche a esa ira descontrolada. Se va de mi vida en el nombre de Jesús. Aún si no sé cómo lidiar, yo te pido en esta noche, Espíritu de Dios, que me ayudes a través de ti, Señor. ¿Qué tal si levantas la mano y le dices: Espíritu de Dios, lléname y ayúdame, dame el fruto tuyo para ser una persona pacificadora en la casa, para ser un pacificador en la calle, para ser un pacificador en el trabajo? La Biblia dice que cuando yo tengo esa actitud de pacificador, aún con mis enemigos, el Señor me pone en paz. Y vamos a orar hoy para que tú puedas entregar la carga que tienes contra personas con las que tienes una rencilla, un pleito. Dile: Señor, yo no quiero estar mal con nadie. Yo te pido hoy que me ayudes a resolver esta situación. Si es con su esposa, dígale: Señor, yo no quiero estar más callado
Yo quiero hablar con mi esposa hoy de lo que está pasando. Si es con alguien en su trabajo, dígale: yo quiero resolver este asunto, Señor, ayúdame, dame fuerza. Si es con alguien en la iglesia, dígale: Señor, yo necesito que me ayudes. No quiero andar evadiendo, ni huyendo, ni haciéndome loco. Yo quiero enfrentar esta molestia, yo quiero enfrentar esta emoción descontrolada. Yo quiero hablar con esta persona y decirle: mira, lo que me molesta, lo que me saca de control, de casillas, es esto. Háblelo con su esposa. Dile: Señor, que yo lo pueda hablar con mis hijos, que yo lo pueda hablar con mi papá, con mi mamá, que la actitud de ellos me tiene desesperado, pero que lo podamos hacer con palabras blandas. Espíritu de Dios, bautiza nuestra boca hoy para hablar con ternura, con suavidad. Y te pedimos, Señor, de manera especial que nos ayudes a no ver todas las cosas como algo personal. Te pedimos hoy que nos ayudes a no beber de esta copa venenosa. Guarda nuestro espíritu para que no se envenene hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y usted, con su mano en alto, usted va a simbolizar como si tuviera una espada. Ahí está el Señor Jesús. Yo le animo a que usted lo vea. Tal vez no recibimos la enseñanza de papá o de casa, o tal vez nos hemos dejado enmarcar dentro del ambiente de la ciudad o del ambiente de la costa. Pero hoy vamos a ver a Jesús en la escena, en nuestras escenas de violencia. En nuestro matrimonio, ahí está Jesús. En la relación con nuestros hijos, ahí aparece en escena Jesús. En el trabajo, ahí aparece Jesús. En la universidad aparece Jesús. Y nosotros le vamos a preguntar: Señor, atacamos. Y tú y yo vamos a oír la voz del Señor en esta noche diciendo: guarda la espada. Y tú ahora, así como 10 obedecieron, tú vas a guardar la espada. Guarda la espada, porque el que con espada mata, con la espada morirá. Guarda la espada hoy, en el nombre de Jesús. Guarda tu espada. Y Padre, yo te clamo hoy en el nombre de Jesús para que tu Espíritu Santo quite de nosotros toda amargura. Renunciamos a estar amargados en esta noche. Renunciamos a estar bravos, enojados. Que nuestro rostro no refleje más esa rabia, esa amargura interna. En el nombre de Jesús. Limpia nuestros corazones hoy, te lo pido en el nombre de Jesús. Limpia los corazones que vinieron cargados, que vinieron cansados, que vinieron ya aburridos. Límpialos, límpianos, Señor. Y que podamos vivir una nueva temporada de alegría, de gozo, de paz. En el nombre de Jesús. Señor, reconocemos que la amargura no nos deja adorarte, que la rabia, el deseo de venganza, el odio no nos deja entregarte la mejor adoración, una alabanza y una adoración exuberante, Señor. Pero hoy, al ver cómo tú limpias nuestro corazón, decidimos levantar las manos. Y mientras adorábamos al principio, el Espíritu Santo ponía en mi corazón que volviéramos a adorar. Porque mientras levantamos las manos, mientras cantamos, el Señor empieza a renovar nuestro espíritu. David le dijo: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Allá los que están en casa, decláralo también. Dile: Señor, crea un corazón limpio dentro de mí y renueva un espíritu recto, un espíritu alejado de la amargura, del odio, un espíritu alejado del enojo, de las palabras fuertes. Tu boca no tiene que ser una espada que golpea. Tus manos no deben ser una espada que golpea. Tu mirada no debe ser más una mirada, una espada que golpea. Ahora, tu mirada va a ser una mirada blanda de amor. Tus palabras van a ser palabras suaves. Tus manos van a ser manos que acarician, que bendicen, que aman, no que golpean.
Levanta tus manos. Yo estoy seguro hoy y creo en el milagro que el Espíritu de Dios está haciendo de renovar el espíritu. Pero necesitamos adorar, porque ¿de dónde viene nuestro socorro? El salmista dijo: miro a los cielos y mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene. Simplemente las manos en alto son una representación o un reconocimiento de dónde viene nuestro socorro. Y tú le vas a decir: cuán grande eres, Señor, porque tú eres capaz de renovar mi corazón. Hoy perdonamos, y si tienes que perdonar a alguien, hoy es el día. Perdona la ofensa. Vamos a desenmascarar ese enojo, esa rabia. Perdona a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, a tus enemigos. Los perdonamos hoy en el nombre de Jesús. No te pierdas hoy el placer de adorarlo, porque mientras lo adoras y mientras lo exaltas, va a haber restauración espiritual. Vas a salir siendo una nueva persona. Las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas en esta noche. Pero simplemente experimenta el poder de Dios, y te animo a que hoy levantes.